Y hace 30 años, 1994, se reformaba la Constitución Nacional, se realizó una convencional constituyente, y uno de los presentes, ¿sí?, que es la persona que va a ser al aire ahora, es Pedro Kesselman. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel Russo te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Se cumple 30 años de la reforma, con todos los cambios sociales, Pedro, que hubo, tecnológicos, científicos. Esta constitución, pregunto yo, ¿sigue siendo útil? Bueno, digamos, el concepto de utilidad tiene un concepto economicista que me parece sigue siendo valiosa. Es decir, yo recuerdo hace unos años, estando yo en la Fundación Palacio, en la casa que fue Alfredo Palacios, en la calle Charcas, hubo una reunión, vino Raúl Alfonsín. Sí. Y yo le dije, realmente la convención del 94, yo integré el bloque del Frente Grande, dejó, en fin, algunas consecuencias, fue el tema de la reelección de Menem, y me dijo, mire, puede ser, dice, pero vos por lo menos quedaron cosas muy importantes, y citó especialmente incorporados a la Constitución los tratados internacionales de derechos sociales, de derechos humanos, de los pactos, y que eso esté en la Constitución me parece a mí, me dijo Alfonsín, muy valioso. Y yo le dije, tiene razón, es cierto, y yo creo que pasados los años, la Constitución tiene principios valiosos, tiene cosas importantes, que en estos tiempos, sobre todo de tanto intento de retroceso, y retroceso en realidad, de volvernos prácticamente a, no sé, al medioevo, en algunos casos, y en otros a la Argentina del siglo XIX, pero XIX para atrás. Entonces, realmente creo que reivindicar los principios constitucionales, y sobre todo porque es la ley de leyes, es la ley máxima, claro, me parece importante, porque tiene algunos principios que, vuelvo a repetir, en estos intentos y avances que tiene el actual gobierno sobre los derechos consagrados en la Constitución, sobre todo con derechos sociales, y su intento de implementar políticas neoliberales que son realmente muy, muy atrasadas, me parece a mí que es valioso, ¿sí? Ahora, Kesselman, ¿usted lo ve a Milei con políticas neoliberales o con políticas fascistas? Mire, es una mezcla, ¿no? Yo creo que Milei encarna una conjunción de valores, es una especie de fascismo neoliberal, ¿no? Yo recuerdo, hace más de 20 años hubo un reportaje que le hizo Oscar Raúl Cardoso en Clarín a un muy prestigioso jurista y filósofo del derecho norteamericano, Owen Fish, un hombre profesor en Yale, en Harvard, y planteaba el tema de la democracia o capitalismo, Fish. No estoy hablando de un marxista-leninista, estoy hablando de un hombre, un liberal en el concepto norteamericano. Sí. Y él decía, por ejemplo, que hay un conjunto de valores relativos a la democracia que no se ven satisfechos en un sistema puramente capitalista, ¿no? Él decía que no se podía pensar la democracia simplemente como elecciones libres o incluso libertad de expresión, y la idea esencial de la democracia es la mayor igualdad de los ciudadanos. Entonces, yo creo que acá tenemos una conjunción de valores sustentado por este presidente, que además me parece a mí que es un hombre, además de con intenciones mesiánicas, bastante pobre en su desarrollo intelectual, en su pensamiento, que conjugan actitudes fascistas y de imposición de cuestiones bastante reaccionarias y demás, con una intención de imponer políticas absolutamente contrarias, inclusive que superan aún aquellos, bueno, usted sabe el desprecio que tiene por Keynes, ¿no es cierto? Sí. Que demuestran que, digamos, acá hay un intento de imponer actitudes, ideas y principios que son, digamos, el refrescar un poco las teorías mussolinianas y un ultracapitalismo que deja de lado todo principio de igualdad y que concentra la riqueza en unos pocos y cada vez empobrece a muchos más. Yo creo que no por nada uno de sus principales sostenedores desde otro punto de vista, inclusive financiero, es el heredero de la fortuna de los Rocca, que los Rocca en Italia sustentaron o crecieron y se desarrollaron como una importantísima empresa como lo es hoy Techin, bajo la sombra de Mussolini. Claro, sí. Y, a ver, usted tuvo de compañero de ruta, compañero de banco, digamos, a dos hombres que hoy integran la Corte Suprema, a dos de los integrantes, de los 4 integrantes, ¿sí? Y hoy la Corte... Y Maqueda. Sí.
Y hoy la Corte Suprema, la verdad, ¿no? Es serio, para ser honesto, deja mucho que desear. Sí, yo soy muy crítico. Le quiero decir una cosa, yo no integré la misma bancada. Ellos estaban en la bancada del peronismo y yo fui convencional por el Frente Grande. De manera entonces que... Pero sobre todo, no con Maqueda, que estábamos un tanto distantes, Maqueda era un hombre muy retraído. Sí, con Rosati tuvimos polémica acá en los videos de la convención y demás, y en las actas de la convención, pero tuvimos también algunas conversaciones y algunas cosas interesantes, y Rosati, que como Maqueda integraron la comisión de redacción, fue uno de los que impulsó a introducir el principio de progresividad, el concepto de justicia social, los tratados internacionales de derechos humanos y sociales. De manera entonces que aquel Rosati, bueno, tuvo contradicciones, luces y sombras, pero bueno, por supuesto yo no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo en absoluto con su incorporación a la Corte, primero a través de un decreto de Macri y segundo por lo que sustentó y además por algunas cosas que ha hecho y hace como juez de la Corte, en un sentido de, digamos, contrario justamente a lo que decía Fis. Pero Fis decía que la justicia no puede ser sirviente del mercado. Y conferencias y actitudes y fallos, Rosati ha convertido o tiende a convertir a la justicia, a la Corte, acompañado por los otros tres integrantes, en un verdadero, digamos, sirviente o acompañante de lo que es el mercado, entendiendo el mercado como los intereses de los grandes grupos económicos y monopólicos. ¿Usted cree que esa debe ser la razón por la cual no se ponen firmes con respecto al DNU? ¿Cómo dice? ¿Usted cree que el mercado puede ser una de las razones por el cual la Corte Suprema no tiene una actitud firme frente al DNU? Y bueno, si la Corte ha acompañado, digamos, medidas muy trascendentes, contrarios al interés democrático, no sé qué va a hacer en este caso. De cualquier manera, yo el otro día frente a la Corte tomé micrófono, había un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que están luchando mucho justamente contra el DNU y por la defensa de los derechos constitucionales, de la igualdad ante la ley y demás, y me dirigí a ellos, sobre todo a Rosati, recordándole todo esto, porque hay que hacerle recordar lo que... Es decir, hay una tendencia en muchos a escribir con la mano y borrar luego con el codo, y Rosati, digamos, está demostrando eso. En una conferencia, Rosati hace no mucho tiempo habló del sistema capitalista, que estamos en un país capitalista y que quiere una constitución socialista que plantea la reforma. Y en este momento yo creo que nadie plantea una reforma constitucional socialista en Argentina. Lo que sí plantea es que los mismos principios, esta misma constitución, ¿no es cierto?, sin necesidad de reformarla, con, digamos, defender el principio de progresividad que está en el artículo 75, inciso 23, perdón, y el concepto de justicia social que está en el artículo 75, inciso 19, que le impone al Congreso sancionar las leyes de acuerdo a esa concepción, digamos, aplicando eso, Rosati tiene que decir, bueno, él habla hace poco, creo, de un capitalismo con rostro humano. Bueno, que era un capitalismo que impuso el capitalismo de rostro humano. Lo que está haciendo este gobierno de Milei no es nada de capitalismo con rostro humano. No sé si es capitalismo tampoco. No, por supuesto, no soy un defensor ultranza del capitalismo, sobre todo en estos tiempos del capitalismo donde los fondos buitres, los BlackRock, entre otros, se han adueñado de todo. No hay un capitalismo ni siquiera productivo, está predominando un capitalismo financiero. Claro, yo creo que es una colonización, porque el capitalismo sin consumo no sé qué clase de capitalismo es. Sí, por supuesto. Además, la Argentina, yo creo que en este momento, si no planteamos con firmeza la defensa de la soberanía, sobre todo la soberanía nacional y la defensa de las riquezas naturales, hoy se cumplen 75 años, creo, de la Constitución del 49, que tenía el famoso artículo 40 con respecto a las riquezas, las riquezas como el petróleo, la minería y demás. Si nosotros no nos ponemos firmes en eso, Argentina va a ser prácticamente una colonia. Yo creo que este gobierno impulsa eso. Va a entregar la Argentina a convertirse en una colonia. Sí, si Argentina fue, o lo que es hoy la Argentina a su tiempo, lo que fue una colonia española, luego fue una colonia inglesa y ahora es una colonia norteamericana, porque viene la general Richardson al país y habla dice, nuestra riqueza, la de ellos,
refiriéndose al litio, al petróleo, la minería, el cobre y demás. Entonces, si nosotros no paramos esto, vamos a ser, digamos, una colonia de tercer orden. Ahora, ¿qué se llama? Una consulta extra, ya que usted estuvo en la convención del 94. La pregunta sería, no tiene nada que ver con la actualidad, pero ¿cómo se decidió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires? Pregunto yo porque no resultó contraproducente para el pretendido federalismo que se quiso imprimir a esa nueva constitución. Mire, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires fue uno de los productos de el llamado Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem. Los que discutieron el Pacto de Olivos fueron Luis Barrio Nuevo por el menemismo y Enrique Nocilla por el alfonsinismo, así que imagínense usted lo que habrá sido eso. Entonces, una de las cosas del radicalismo sostenía que, bueno, que la ciudad de Buenos Aires prácticamente ahí era su reducto, tenía su fortaleza, y entonces sostenía eso y puso eso sobre la mesa para otorgar el apoyo a la cláusula de reelección del presidente de la República. Y entonces, cuando ese toma y daca salió un híbrido que hace que la ciudad de Buenos Aires no sea una provincia. No. Yo recuerdo, había un prestigioso abogado, un hombre conservador, Sancho Marín, con lo que hablaba de la Municipalidad Autónoma de Buenos Aires. Y entonces quedó un híbrido donde después salió la famosa ley del Cafiero, como también es la capital federal, es el asiento de las autoridades nacionales, donde, digamos, da para cualquier interpretación, es una autonomía restringida, no es una provincia, y bueno, creo que en aquel momento nosotros decíamos, bueno, sí, la autonomía pero acotada, ¿no? Y quedó, digamos, una cláusula transitoria y una cosa que nunca se terminó de definir, ¿no? Cuando hablan ahora, por ejemplo, que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser propia, que tiene que concentrarse allí, yo digo, mamita querida, con el Tribunal Superior que tiene la Ciudad de Buenos Aires, olvídense de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que habitan la ciudad. Pero, digamos, no terminó de definirse. Eso, no olvidemos que sigue siendo el asiento de las autoridades federales, que sigue la justicia, por ejemplo, del trabajo, sigue siendo justicia nacional, y en ese sentido los jueces nacionales del trabajo se siguen sosteniendo como tal y mantienen su oposición a la transferencia. Hay también estas contradicciones propias, porque también la Justicia Nacional del Trabajo, en juicios contra el Estado Nacional, y pese a lo que dice una ley que sigue vigente, la ley 18345, que los juicios contra el Estado Nacional en materia laboral se tienen que tramitar en la Justicia Nacional del Trabajo, ahí sí desestiman su competencia y se consideran jueces municipales y se lo mandan a la Justicia Federal. En fin, todo un merengue esto que de alguna manera algún día habrá que solucionar. Seguro. Pedro Kesselman, ex convencional de la Reforma del 94, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Seguimos en Comunas.